El aire en la gran mansión Valverde vibraba con una tensión revestida de opulencia. Candelabros de cristal, valorados en más que la casa promedio, derramaban una luz dorada sobre cientos de invitados, vestidos con sus mejores galas. Era el 50º aniversario del Grupo Valverde, un imperio construido sobre cimientos de acero, política y, como susurraban algunos, despiadada ambición. Don Alejandro Valverde, el patriarca, observaba desde lo alto de la escalinata principal. Su traje era impecable, su cabello plateado peinado hacia atrás, y su rostro una máscara de control patricio. A su lado, su segunda esposa, doña Isabel, radiante en esmeraldas. Sonreía a la multitud. Aunque sus ojos eran agudos y calculadores, la fiesta estaba en su apogeo cuando ella llegó. No entró por la puerta principal con fanfarria, sino que se deslizó por una entrada lateral, moviéndose entre el personal de servicio hasta que emergió en el borde del gran salón. Se llamaba Elara. Su vestido era simple, de un azul profundo que casi parecía negro, perfectamente entallado pero sin adornos. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño funcional, revelando un rostro pálido, de rasgos finos, dominado por ojos grises que parecían absorberlo todo sin reflejar nada. Era una isla de quietud en un océano de ruido y falsedad. No tardaron en notarla. Fue Sofía, la hija mimada de la familia, quien la vio primero. Su risa, aguda y burlona, cortó momentáneamente la música. Madre mía, estoy viendo visiones. Es esa Elara. ¿Quién la dejó entrar? Pensé que habíamos fumigado la propiedad contra las plagas. Ricardo, el heredero arrogante, giró sobre sus talones. Una sonrisa de superioridad se dibujó en su rostro bien parecido. Se acercó a ella, con la copa de champán en la mano, disfrutando de la atención repentina que su hermana había creado. Vaya, Elara, 20 años, y sigues pareciendo una sirvienta que se ha perdido. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a pulir la plata o...? Espera. Probablemente ni siquiera te dejarían tocarla. La multitud más cercana se rió, algunos nerviosamente, otros uniéndose a la crueldad. Elara permaneció inmóvil, su mirada fija en Ricardo. No había miedo en ella, ni ira, solo una calma evaluadora, como la de un científico observando un espécimen particularmente desagradable bajo el microscopio. Esta calma los enfureció más que cualquier respuesta. Doña Isabel se acercó, su sonrisa de anfitriona ahora tensa y gélida. Elara, querida, ¿qué? Sorpresa. No recordaba haberte enviado una invitación. Debes entender que esta es una noche muy importante para tu padre. El uso de la palabra padre fue deliberado, un recordatorio de la conexión que ella misma había ayudado a cortar hacía 2 décadas. Isabel había sido la arquitecta de la caída de Elara, susurrando mentiras sobre la primera esposa y su hija, hasta que don Alejandro, cegado por el orgullo y la nueva pasión, las había repudiado. Estoy aquí para observar el aniversario. Isabel, respondió Elara. Su voz era baja, pero clara, cortando el murmullo circundante. 50 años es un logro notable. Quería verlo por mí misma. La simplicidad de su declaración era desconcertante. No pedía nada. No acusaba. Simplemente estaba allí. Un fantasma en el banquete. Un recordatorio viviente de los pecados de la familia. Su presencia era una afrenta a la narrativa cuidadosamente construida de la familia perfecta que los Valverde proyectaban al mundo. Fue entonces cuando don Alejandro descendió. Su presencia exigía silencio. Los invitados retrocedieron, formando un círculo tenso alrededor de la familia y la intrusa. Él se detuvo a varios metros de Elara, mirándola de arriba abajo. Sus ojos grises, tan parecidos a los de ella, pero endurecidos por décadas de poder implacable, la examinaron como si fuera un error en un libro de contabilidad. No había rastro de reconocimiento paternal, ni siquiera de odio, solo fría indiferencia. El arma más cruel de su arsenal. Te fuiste hace 20 años, dijo él, su voz un retumbar bajo. No tenías derecho a volver. Esta noche no se trata de ti. Se trata del legado de esta familia, un legado del que elegiste
no formar parte. Era una mentira descarada. Él la había echado, a ella y a su madre moribunda, con apenas lo puesto, creyendo las acusaciones de robo inventadas por Isabel, pero Alejandro Valverde había reescrito la historia tantas veces que su versión se había convertido en su verdad. No elegí nada, replicó Elara, su voz manteniéndose firme. Fui desechada. Pero tienes razón. Esta noche no se trata de mí. Se trata del legado. Hubo un matiz en su voz que hizo que Isabel sintiera un leve escalofrío. Elara miró más allá de Alejandro, hacia el enorme retrato del fundador de la compañía colgado en la pared. Me iré. No deseo estropear las festividades. Se dio la vuelta con una dignidad tranquila, sin prisas, y comenzó a caminar hacia la salida. Atravesando la multitud que se apartaba como las aguas ante un profeta, Ricardo y Sofía se rieron por lo bajo, interpretando su partida como una cobarde retirada. Eso es. Huye, pequeña rata, siseó Sofía. Don Alejandro observó su espalda recta desaparecer. Con un ceño fruno de irritación, la había menospreciado, pero su inesperada aparición lo había perturbado. Era un hilo suelto en su tapiz perfecto. Sin embargo, en cuestión de minutos, la música se reanudó. El champán volvió a fluir, y el incidente fue descartado como una extraña nota a pie de página en una noche triunfante. Horas más tarde, la fiesta concluyó. Los últimos invitados se marchaban. Agradeciendo profusamente a sus anfitriones, la familia Valverde se encontraba en el pórtico de entrada, bajo la imponente columnata, disfrutando del aire fresco de la noche y de la autocomplacencia de su éxito. La lluvia había comenzado a caer, una llovizna fina y fría. Fue entonces cuando vieron la figura solitaria parada junto a la puerta exterior, más allá del alcance del toldo. Era Elara, esperando en la acera, como si esperara un taxi que nunca llegaría. Sofía soltó una carcajada. Patética, ni siquiera tiene dinero para un coche. Quizás deberíamos tirarle algunas monedas. Padre, Ricardo sonrió con suficiencia, encendiendo un cigarro. Déjala que se moje. Un poco de lluvia fría podría limpiar la suciedad. Don Alejandro simplemente observó su rostro impasible. Verla allí, sola y aparentemente derrotada, reafirmaba su decisión de hacía 20 años. Ella no era nada. No tenía poder. Era irrelevante. Entonces, un coche apareció en la curva de la amplia avenida privada. No era un taxi. Era un vehículo que silenció instantáneamente las burlas. Un Maybach Schweck Chanta Fedwaru Gain Negro Obsidiana. Una fortaleza de lujo y poder sobre ruedas. Se deslizó hacia la acera. Sus faros cortaban la llovizna como diamantes. El coche era tan silencioso que parecía fantasmal. Se detuvo precisamente frente a Elara. La familia Valverde observó, confundida. Quizás se había equivocado de dirección. La puerta trasera se abrió. Pero no fue un chofer quien salió. Un hombre alto emergió del coche. Moviéndose con una gracia fluida y peligrosa, llevaba un traje oscuro hecho a medida que gritaba poder discreto. Su rostro era anguloso. Sus ojos oscuros e intensos. Era Mateo Reyes, el CEO y enigmático fundador del grupo Aegis, un conglomerado global de tecnología y finanzas tan poderoso que hacía que el grupo Valverde pareciera una tienda de barrio. Mateo Reyes era un hombre al que don Alejandro había estado tratando de conseguir una reunión durante 6 meses. Sin éxito, ignoró por completo a la familia Valverde, que observaba boquiabierta desde el pórtico. Ni siquiera les dedicó una mirada. Sus ojos estaban fijos solo en Elara. Abrió un gran paraguas negro y caminó los pocos pasos que los separaban, protegiéndola de la lluvia. Elara, dijo, su voz profunda y respetuosa. Terminaste. Ella asintió levemente, una sombra de sonrisa jugando en sus labios. Creo que sí. Mateo, ¿han recibido el mensaje? Mateo Reyes colocó suavemente su mano en la parte baja de su espalda y la guió hacia el coche. Abrió la puerta para ella con un gesto de deferencia que conmocionó a los Valverde hasta la médula. Era el tipo de respeto que se reservaba para la realeza, no para una paria. Elara se deslizó en el lujoso interior de cuero beige. Mateo cerró la puerta con un sonido sólido y satisfactorio. Antes de rodear el coche para entrar por el otro lado,
Se detuvo un segundo, se giró lentamente y miró hacia el pórtico. Su mirada barrió a la familia congelada, la sonrisa burlona muerta en los labios de Sofía, el cigarro a medio caer de la mano de Ricardo, la palidez repentina bajo el maquillaje de Isabel y la incredulidad absoluta en el rostro de don Alejandro. La mirada de Mateo Reyes fue fría, analítica y llena de un desprecio tan profundo que era casi palpable. Duró solo 3 segundos, pero en esos 3 segundos transmitió un universo de advertencia. Luego, entró en el coche, el Maybach se alejó con un susurro, desapareciendo en la noche lluviosa, dejando un silencio ensordecedor tras de sí. La familia Valverde permaneció inmóvil, el frío de la lluvia finalmente penetrando su arrogancia. Sofía fue la primera en hablar, su voz temblando. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso, Mateo Reyes, abriéndole la puerta a ella? Ricardo aplastó su cigarro bajo el talón, su rostro pálido de rabia y confusión. Esto es imposible. Tiene que ser un truco, pero don Alejandro Valverde sabía que no era un truco. El miedo, una emoción que rara vez experimentaba, se deslizó por su columna vertebral. Había visto la forma en que el CEO más temido del continente la había mirado. Había visto la forma en que ella lo había mirado a él. 20 años de desprecio se solidificaron en un nudo de pánico helado en su estómago. Había cometido un error. Había subestimado gravemente a la hija que había arrojado a los lobos. Y ahora se dio cuenta. Ella acababa de regresar, montada no en un lobo, sino en el depredador alfa de toda la selva financiera. La guerra no había hecho más que empezar. Y él acababa de descubrir que estaba completamente desarmado. El interior del Maybach era un santuario de silencio. El cuero olía a riqueza, y el sonido de la lluvia era apenas un susurro distante contra el grueso cristal blindado. El ara se reclinó contra el asiento, la tensión de la noche abandonando sus hombros, pero no sus ojos. Mateo Reyes conducía él mismo, un gesto inusual para un hombre de su posición, pero que hablaba del control que valoraba. Sus nudillos descansaban ligeramente sobre el volante, su mirada fija en el camino mojado que se desplegaba ante ellos, así que rompió el silencio Mateo, su voz resonando en la cabina. ¿Cómo te sientes verlos de nuevo después de tanto tiempo? La arrogancia de ellos era predecible. Mantuvo su tono neutral, el de un colega evaluando una operación, pero había un trasfondo de preocupación personal. Él conocía la historia completa, conocía el coste exacto que ella había pagado para llegar a este punto exacto en el tiempo. El ara giró la cabeza, observando las luces borrosas de la ciudad pasar como fantasmas líquidos en la ventana. Siento claridad. Mateo, durante años, me pregunté si el tiempo habría suavizado sus bordes, si quedaría algún rastro de remordimiento en alguno de ellos. Esta noche confirmé que no hay nada. Son exactamente lo que recordaba, cáscaras vacías, impulsadas por la codicia y el orgullo. Eso simplifica las cosas. Su voz era tranquila, desprovista de la autocompasión que él podría haber esperado. Lo simplifica, sintió él. Tomando una curva suave hacia el distrito financiero, Alejandro estaba sorprendido. Su mente no podía procesar la contradicción de verte a ti conmigo. Subestimar al oponente es el primer error fatal en cualquier guerra. Y él te ha subestimado flagrantemente durante 20 años. El coche tomó una curva cerrada, dirigiéndose no a una zona residencial, sino al corazón de acero y cristal de la ciudad, ahora oscuro y amenazador bajo la tormenta. El recuerdo de esa noche de hacía 20 años seguía siendo tan nítido como el cristal roto. El ara tenía 14 años. Doña Isabel, apenas un año casada con su padre, después de la rápida enfermedad que se llevó a su madre, la había acusado de robar un costoso collar de esmeraldas. Era el mismo collar que Isabel llevaba puesto esta noche. Fue una trampa brillante en su crueldad. Isabel había plantado una pieza menor de joyería en la mochila escolar de el ara, y luego había llorado lágrimas de cocodrilo ante Alejandro. Lamentando la traición de la hijastra que nunca la había aceptado, Alejandro Valverde no había hecho preguntas. No había investigado. La palabra de su nueva y hermosa esposa contra la de la hija osca de su esposa muerta fue una elección fácil para un hombre de su orgullo. Vio la oportunidad de limpiar la casa,
de eliminar el último recordatorio persistente de su vida anterior y comenzar de nuevo con su familia perfecta. No criaré a una ladrona bajo mi techo. Había tronado él. Su voz resonando en el vestíbulo de mármol, Elara recordó el frío de la acera mojada cuando su padre le cerró la puerta en la cara, arrojando su pequeña bolsa después de ella. Su madre biológica había muerto de enfermedad solo 6 meses antes. Y la traición de su padre, su rápida sustitución y su fácil descarte de ella, se sintió como una segunda muerte. Una más brutal y definitiva, fue abandonada con una finalidad que le heló el alma. Los años siguientes fueron un borrón de supervivencia brutal. Fue acogida por una tía lejana y empobrecida, que la trataba como poco más que una sirvienta no remunerada, a cambio de un rincón frío en un ático polvoriento, pero mientras sus manos fregaban suelos y lavaban platos en restaurantes de mala muerte, su mente devoraba libros. Se escapaba a la biblioteca pública durante horas, absorbiendo todo, desde matemáticas avanzadas hasta estrategia financiera y teoría de juegos. Vio el mundo como un sistema de patrones y palancas, un vasto juego de ajedrez donde la mayoría de la gente ni siquiera sabía que eran piezas. Consiguió una beca completa para la universidad, una hazaña de pura brillantez académica, pero aún así tuvo que trabajar en 3 empleos para cubrir sus gastos de manutención. Fue en su último año, durante una pasantía de bajo nivel en una firma de análisis de inversiones, donde su vida cambió irrevocablemente. Descubrió una anomalía en los patrones comerciales de un conglomerado rival. No era solo una ineficiencia, era un sofisticado y oculto esquema de fraude diseñado para colapsar un sector entero y beneficiar a un tercero desconocido. Sus jefes inmediatos desestimaron sus hallazgos, riéndose de la intensidad de la interna flacucha que veía conspiraciones en los números. «Concéntrate en traer el café». «Querida», le había dicho su gerente con condescendencia. Frustrada y sabiendo que tenía razón, Elara pasó 3 noches sin dormir, compilando un informe innegable de 80 páginas, rastreando el dinero hasta sus orígenes, saltándose todos los protocolos imaginables. Utilizó sus habilidades de rastreo digital para encontrar una dirección de correo electrónico encriptada que pertenecía directamente al CEO de la firma competidora que estaba siendo atacada, Mateo Reyes. Envió el informe con una sola línea de asunto. Están siendo desangrados desde adentro. Tienen 72 horas antes de que la hemorragia sea fatal. Mateo Reyes no se había convertido en un multimillonario hecho a sí mismo antes de los 30 por ignorar advertencias precisas. Por muy extraña que fuera su fuente, vio la brillantez en el análisis, la elegancia de la lógica deductiva que sus propios equipos de seguridad de miles de millones de dólares habían pasado por alto. Sus equipos internos confirmaron la amenaza en 24 horas. Evitó el desastre por los pelos, salvando a su compañía de una pérdida catastrófica, pero no estaba satisfecho con solo salvar su compañía. Quería encontrar a la persona que había visto lo invisible. La rastreó hasta un escritorio en un cubículo mal iluminado en una empresa que ni siquiera consideraba competencia. Se presentó Ollie el mismo, sin previo aviso. Su primer encuentro fue breve y tenso. Elara lo miró sin miedo cuando él apareció frente a su cubículo. Rodeado de gerentes que palidecían, él la miró, no como una joven interna, sino como un general encontrando a un maestro estratega. ¿Quién te enseñó a pensar así? Elara lo miró directamente a los ojos oscuros e intensos. Nadie. La necesidad me enseñó. Mateo vio la verdad en sus ojos grises y tranquilos. Vio el acero forjado en el abandono y la adversidad. Trabaja para mí, dijo él. No fue una pregunta. No como analista. Trabaja conmigo. Quiero esa mente. En 6 meses, ella se había convertido en su asesora estratégica más confiable. En 1 año, ella era el arma secreta detrás de las adquisiciones más audaces y exitosas del grupo Aegis. Su relación no era romántica, era algo más profundo. Una simbiosis de intelecto y ambición basada en un respeto mutuo absoluto. El Maybach se deslizó hacia un garaje subterráneo privado bajo la torre de cristal y acero negro que era el cuartel general de Aegis. Las puertas de titanio se cerraron tras ellos, sellándolos del mundo exterior. Subieron en un ascensor privado que requería el escaneo de la retina de Mateo.
No los llevó a la opulenta oficina del CEO en el ático, sino a un centro de mando en el subnivel, un espacio que oficialmente no existía en ningún plano. Las paredes eran pantallas de suelo a techo, mostrando flujos de datos globales, movimientos del mercado y redes de comunicaciones. Están en pánico, dijo Mateo. Mientras caminaban hacia la consola central, se quitó la chaqueta del traje y aflojó su corbata, revelando la postura relajada de un hombre que ahora estaba en su verdadero elemento. Mis fuentes dentro de su consejo ya están informando sobre la visita de esta noche. La especulación es rampante. ¿Creen que Aegis te envió como una especie de insulto? El Ara se sentó ante un terminal, sus dedos volando sobre el teclado con una velocidad asombrosa. Aparecieron intrincados diagramas de la estructura corporativa del Grupo Valverde. Bien, el pánico los hace cometer errores. El orgullo de Alejandro no le permitirá creer que yo soy la amenaza. Buscará un enemigo externo, culpará a sus competidores, tal vez incluso a ti directamente, pero no a mí. Todavía me ve como la niña sucia en la acera, y esa, dijo Mateo, apoyándose en la consola junto a ella, es nuestra mayor ventaja. Durante 3 años, has sido la arquitecta. Has diseñado la reestructuración de nuestras adquisiciones en Asia y la toma hostil de Industrias Cygnus. Nadie ha visto tu cara, nadie sabe tu nombre. Eres el activo estratégico más valioso de Aegis. La admiración en su voz era genuina. La admiración de un maestro artesano por el trabajo de otro. El Ara activó una nueva pantalla. Mostraba una red de transacciones ilícitas, lavado de dinero y contratos gubernamentales inflados, todo ello conduciendo de vuelta al círculo íntimo de don Alejandro Valverde. No se trata solo de venganza personal. Mateo, lo sabes, el Grupo Valverde está podrido hasta la médula. Han estado usando proyectos de infraestructura pública como fachada para financiar operaciones ilegales durante una década. Son un cáncer. Y nosotros somos la cirugía, coincidió Mateo, su rostro endureciéndose. Tu análisis demostró que su corrupción está desestabilizando los mercados en los que necesitamos estabilidad. Eliminarlos no es solo personal para ti, es una buena estrategia comercial para nosotros, es una limpieza necesaria. Esta alineación de intereses hacía que su asociación fuera tan poderosa. El Ara asintió, sus ojos grises, volviéndose fríos como el acero, mientras miraba el imperio de su familia, reducido a datos vulnerables en su pantalla. La fiesta de esta noche fue la fase de reconocimiento, hacerle saber que un depredador está observando. Ahora, comenzamos la caza. Empezaremos con Ricardo. Es codicioso, estúpido y descuidado. El eslabón más débil. Ella abrió otro archivo, revelando registros detallados. Ha estado malversando fondos de la compañía para cubrir sus deudas de juego, cifras de 7 dígitos. Sofía también tiene sus propios chanchullos, otorgando contratos de marketing inflados a empresas fantasma que ella misma controla. Son hijos de su padre, pero carecen de su sutileza. ¿Cuál es el primer movimiento? Arquitecta, preguntó Mateo. Usando su título oficial dentro de Aegis, el Ara no sonrió. Su mirada estaba fija en la fotografía de don Alejandro Valverde en el centro de su red de investigación. No era odio lo que sentía, sino una fría y absoluta determinación. Ella no había pedido esta guerra hacía 20 años, pero la iba a terminar en sus propios términos. Mañana por la mañana, filtraremos anónimamente los registros de las transferencias offshore de Ricardo, no a la prensa, sino a los reguladores financieros y al principal competidor de Valverde. Dejemos que los perros empiecen a pelear entre ellos. El sol de la mañana siguiente se filtró en el opulento comedor de la mansión Valverde, pero no trajo calor. El desayuno fue una farsa silenciosa y tensa. Las tazas de porcelana repiqueteaban contra los platillos con manos temblorosas. Don Alejandro Valverde estaba al frente de la larga mesa de caoba, su rostro, como una máscara de granito, no había dormido. La imagen del Maybach negro, desapareciendo en la lluvia, con el Ara dentro, se había repetido en su mente como una pesadilla recurrente. Era una ecuación que su mente, acostumbrada al poder absoluto, no podía resolver. Doña Isabel había intentado disimular su terror con una bata de seda color crema,
pero la palidez bajo su maquillaje y el temblor en su labio inferior la traicionaban. Sabía algo que los demás solo sospechaban: la profundidad de su propia traición original. Si Elara había encontrado un patrocinador como Mateo Reyes, no estaba allí por nostalgia, estaba allí por venganza. Y la primera en la lista, la arquitecta de su caída, sería ella, Isabel. Su miedo era visceral, un nudo frío de pánico que amenazaba con ahogarla con cada bocado de fruta que no podía tragar. Ricardo y Sofía intercambiaban miradas nerviosas. Habían pasado la noche tratando de restarle importancia al incidente, llamando a Elara basura con suerte que de alguna manera había seducido a un hombre poderoso. Pero la mirada de Mateo Reyes, ese desprecio helado y analítico, los había inquietado. Intentaron culpar al personal de seguridad por dejarla entrar, pero su padre había aplastado sus quejas con una sola mirada furiosa. «Silencio», había ordenado Alejandro, su voz un gruñido bajo. «Quiero respuestas, no vuestras estúpidas excusas». La furia de Alejandro no era solo por Elara, era por Mateo Reyes. Durante meses, el grupo Aegis había sido una sombra creciente en su periferia, un competidor global que se movía con una velocidad y precisión que él no entendía. Había intentado organizar reuniones, proponer alianzas, evaluar la amenaza, y Reyes lo había ignorado. Ser ignorado era un insulto que Alejandro Valverde no perdonaba, pero que Reyes no solo lo ignorara, sino que además acogiera públicamente a su hija repudiada. Eso era una declaración de guerra. Pasó la mañana en su estudio, un santuario de madera oscura y cuero. Sus llamadas telefónicas, sin embargo, solo aumentaron su frustración. Sus contactos habituales en los círculos financieros y políticos se mostraban evasivos cuando mencionaba a Aegis. Mateo Reyes es privado. Don Alejandro, le dijo un banquero nervioso. Nadie sabe realmente qué posee o cómo opera. Sus sistemas son fortalezas. Es como intentar investigar a un fantasma. Cada llamada terminaba con una vaga promesa de averiguar algo, lo que equivalía a un callejón sin salida. Alejandro se vio obligado a contratar a un equipo de investigadores privados de élite, pagando una suma exorbitante por la urgencia. Su orden fue simple: descubran todo sobre la conexión entre Elara y Mateo Reyes. ¿Dónde se conocieron? ¿Qué hace Elara para él? ¿Dónde vive? Quiero saber hasta el color de sus sábanas, y quiero saber qué planea Aegis contra mí. La humillación de tener que investigar a su propia hija como a un enemigo corporativo le provocaba un sabor amargo en la boca. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la fortaleza de cristal de Aegis, no había pánico, solo había precisión. Elara estaba en el centro de mando, sus ojos grises escaneando flujos de datos que solo ella y Mateo entendían completamente. No se movía por la emoción, se movía por la lógica. La visita a la fiesta había sido la piedra arrojada al estanque. Ahora era el momento de observar las ondas y lanzar la primera lanza. «Están reaccionando como se esperaba», dijo Elara, su voz tranquila resonando en la sala de alta tecnología. «Alejandro está movilizando recursos para investigarme. Está enfocado en mí como individuo, como la mujerzuela que debe haber engañado a Mateo. Sigue subestimando. Piensa que eres tú quien tira de los hilos, Mateo, y que yo soy solo el instrumento de tu insulto». Mateo, de pie junto a ella, con una taza de café solo, asintió, apreciando la estrategia. «Perfecto. Deja que mire a la mano izquierda mientras la derecha prepara el golpe». Elara aisló una sección del vasto imperio Valverde en la pantalla principal. No era la división de acero, la joya de la corona, ni la división de medios que Sofía manejaba mal. Era algo más sutil: Valverde Inversiones Globales Vic, una subsidiaria aparentemente secundaria que manejaba las carteras de inversión internacionales del grupo. Era el fondo fiduciario personal de Alejandro, el lugar donde escondía las ganancias mal habidas y financiaba las operaciones que no podían ver la luz del día. Era, como Elara había descubierto, el corazón corrupto de su poder financiero. «Aquí», dijo ella, señalando una serie de complejas transacciones inmobiliarias en un mercado sudamericano inestable. «Big ha estado inflando el valor de estos activos en sus libros durante 3 años para asegurar préstamos masivos de bancos europeos. Es un castillo de naipes
Si alguien cuestiona las valoraciones, toda la estructura crediticia de Big colapsa. Sus dedos se movieron rápidamente, ensamblando un paquete de datos anónimo. No era una acusación completa. Solo una pregunta cuidadosamente formulada. No lo filtraremos a la prensa. Explicó. Eso es desordenado y les da tiempo para negarlo. Lo enviaremos directamente a la oficina de un regulador financiero específico en Zúrich, que tiene reputación de ser incorruptible y obsesivo. Adjuntaremos solo los documentos de tasación inflados junto a las tasaciones reales del mercado local que obtuvimos. No se necesita ninguna nota. Los números contarán la historia. Mateo sonrió levemente. Cirugía. Limpio. Preciso y letal. A las 11 de la mañana, hora de Madrid. El paquete de datos encriptado aterrizó en el servidor seguro del regulador suizo. A las 2 de la tarde, hora de Madrid. El grupo Valverde aún estaba sumido en su arrogante confusión, creyendo que la crisis era puramente de relaciones públicas. A las 3 de la tarde, el regulador suizo, habiendo verificado la discrepancia obvia y masiva, hizo una llamada urgente al Banco Europeo que había emitido los préstamos. A las 3:15, ese banco congeló la línea de crédito multimillonaria de BIC, pendiente de una auditoría inmediata. La noticia no se hizo pública de inmediato, pero el efecto dominó fue instantáneo dentro del sistema financiero. Los sistemas de alerta de Aegis se iluminaron. «Ha mordido el anzuelo», dijo el Ara, sin rastro de triunfo en su voz. Era simplemente la siguiente fase. El pánico bancario interno comenzará en minutos. Los acreedores hablarán entre ellos. La noticia llegará a las agencias de calificación antes del cierre del mercado. En la sede de Valverde, la primera llamada llegó al director financiero de Alejandro. Su rostro se puso blanco ceniza. Irrumpió en la oficina de Alejandro sin llamar. «Don Alejandro, tenemos un problema catastrófico. Creditus Bank acaba de congelar todos los activos de BIC. Están citando discrepancias en la valoración de nuestros activos en el extranjero. Están insinuando fraude». La palabra fraude resonó en la oficina como el disparo de un cañón. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Big, ¿cómo era su fortaleza más segura? Consiga al presidente del banco al teléfono. Ahora, rugió, pero sus llamadas no fueron respondidas. De repente, el hombre al que todos temían se encontró con que sus llamadas eran desviadas al correo de voz. El pánico era una enfermedad contagiosa, y nadie quería ser visto hablando con el infectado. A las 4 de la tarde, una hora antes del cierre de la bolsa, las agencias de calificación, alertadas por la repentina congelación de activos por parte de un banco importante, anunciaron que ponían la calificación de deuda de todo el grupo Valverde en revisión para posible rebaja. Esa fue la señal pública. El castillo de naipes se tambaleó. Los operadores de bolsa, oliendo sangre, comenzaron a vender. En 30 minutos, las acciones del grupo Valverde se desplomaron un 15%. En 45 minutos, habían perdido un 25% de su valor total de mercado, miles de millones borrados del mapa. La sala de juntas de Valverde era un caos. Los miembros del consejo, convocados de urgencia, gritaban, exigiendo respuestas. Ricardo y Sofía estaban presentes, sus rostros pálidos y sudorosos. «Tiene que ser Aegis», gritó Ricardo, tratando de desviar la atención. «Reyes está haciendo esto. Es un ataque hostil. Quiere comprarnos baratos». Sofía asintió vigorosamente. «Y está usando a el Ara para hacerlo. Esa perra, ella debe haberle contado algún secreto». Don Alejandro golpeó la mesa con el puño, provocando un silencio atronador. Su rostro estaba lívido de rabia. «Cállense los dos. ¿Qué secretos podría saber ella? Secretos de hace 20 años. Era una niña estúpida. Su arrogancia, su defecto fatal, lo cegaba por completo. No podía concebir, ni por un instante, que la hija que había descartado como basura inútil pudiera ser la mente maestra detrás de un ataque financiero tan devastadoramente preciso. «Esto es obra de Mateo Reyes», declaró Alejandro, su voz temblando de furia. Él inició esta investigación regulatoria. Utilizó su influencia para atacar BIC. «Está tratando de quebrarnos». La junta asintió.
Aferrándose a esta explicación, era más fácil culpar a un rival conocido, a otro titán, que aceptar la aterradora verdad. Esa noche, don Alejandro se sentó solo en su estudio. Los monitores financieros brillando en rojo sangre frente a él. La ruina era temporal, se dijo. Podía estabilizar Vic, podía mover fondos, pedir favores. Pero el golpe había sido demasiado limpio. Mientras reflexionaba, doña Isabel entró sigilosamente, sus manos retorciéndose. Alejandro, ¿estás seguro de que no es ella? La forma en que nos miró era tan fría, como si estuviera calculando. Alejandro se volvió hacia ella con desprecio. No seas idiota. Isabel, Elara. Esa vagabunda, orquestar una crisis financiera internacional, apenas podía alimentarse a sí misma. No. Ella es solo una herramienta. Una distracción. Una mascota que Reis está exhibiendo para provocarme. Él es el enemigo. Y lo haré pagar por usar a mi sangre. Por insignificante que sea. En mi contra. Su determinación se endureció, pero estaba apuntando su arma exactamente en la dirección equivocada. En la torre de Aegis, Elara cerró el archivo de Vic. Fase 1 completada. Era hora de prepararse para la fase 2, el desmantelamiento de Ricardo y Sofía. La calma que siguió al colapso inicial de las acciones del Grupo Valverde fue engañosa, como el silencio en el ojo de un huracán, en la superficie. Don Alejandro Valverde proyectaba un control de hierro. Dio una conferencia de prensa de emergencia, culpando del desplome a maniobras especulativas hostiles de competidores anónimos. Anunció que estaba utilizando sus reservas personales para estabilizar el precio de las acciones y que la crisis de Big era un malentendido regulatorio que se resolvería rápidamente, pero tras las puertas cerradas de la mansión, estaba liquidando activos a una velocidad vertiginosa, vendiendo propiedades inmobiliarias y colecciones de arte en pérdidas para conseguir la liquidez necesaria para cubrir las demandas de márgenes de los bancos. En la torre de Aegis, Elara y Mateo observaban la hemorragia. Los sistemas de Elara rastreaban cada venta desesperada que hacía Alejandro. Está canibalizando las divisiones rentables para salvar la cancerosa, observó Elara. Su rostro iluminado por el brillo azul de las pantallas. Está sacrificando el futuro de su compañía para proteger los secretos de su pasado, exactamente como predijimos. Su estrategia no consistía en un solo golpe mortal, sino en 1000 cortes precisos. El ataque a Big había herido al gigante. Ahora era el momento de cortar sus tendones. Mateo Reyes se sirvió otro café solo, sus ojos oscuros fijos en el diagrama de la familia Valverde que Elara había proyectado. Está distraído, centrado en mí. Los investigadores que contrató están persiguiendo pistas falsas que le hemos dejado en 3 continentes diferentes. Creen que estás en un yate en el Mediterráneo, gastando mi dinero. Es hora de ocuparse de los herederos. Su desprecio por Ricardo y Sofía era evidente. Eran productos perezosos de la arrogancia de su padre, Ricardo I, dijo Elara, abriendo un nuevo archivo. Contenía un rastro digital impecablemente documentado. Ha estado utilizando la división de logística de Valverde como su alcancía personal, crea órdenes de envío falsas para materiales inexistentes, aprueba las facturas de proveedores fantasma que él controla y desvía los pagos a una cuenta offshore para financiar sus deudas de juego en Macao. La precisión del robo era burda. La clase de crimen descuidado que comete un hombre que nunca ha temido las consecuencias. Sofía es igualmente descuidada, pero más vanidosa, continuó Elara. Pasando a otro archivo, su división de marketing y estilo de vida ha otorgado el contrato de relaciones públicas más grande del año, valorado en 8 cifras, a una agencia boutique llamada Creativo Zenith. La agencia se fundó hace 3 meses. Sus dedos teclearon, revelando los documentos de registro de la sociedad fantasma. La única propietaria, registrada a través de 2 intermediarios, es Valverde. Está literalmente pagándose a sí misma con el dinero de la compañía. Mateo arqueó una ceja. Son estúpidos. ¿Cómo los exponemos? Elara negó con la cabeza. Una filtración pública sería desordenada. Alejandro la contendría. La llamaría un ataque de los mismos competidores hostiles. No. El objetivo no es solo exponerlos. Es romper la estructura familiar. Haremos que se devoren unos a otros,
Su plan era más sutil. Era un ataque al sistema inmunológico de la familia. Identificó a sus objetivos internos. El primero era Fernando Valverde. El hermano menor de Alejandro y jefe de auditoría interna, Fernando era un hombre meticuloso y resentido, constantemente eclipsado por su hermano mayor y despreciado por sus sobrinos malcriados, quienes lo veían como un contable glorificado. El segundo objetivo era Inés Mendoza, la ambiciosa y brillante subdirectora de marketing, a quien Sofía había robado ideas y humillado públicamente durante años. Esa tarde, 2 paquetes idénticos de mensajería interna, sin remitente, llegaron a los escritorios de Fernando e Inés. No contenían amenazas, solo contenían hechos. El paquete de Fernando incluía los registros de envío falsos, los números de las cuentas offshore de Ricardo y copias de los marcadores de deuda del casino. El paquete de Inés contenía los documentos de registro de Creativos Zenith y un análisis comparativo que mostraba cómo las tarifas de la agencia fantasma eran un 300% más altas que las del mercado. El ARA no incluyó ninguna nota. No era necesario. Era combustible puro. Fernando Valverde sintió primero una oleada de incredulidad, seguida de una fría y justa furia. Siempre había sabido que Ricardo era un incompetente, pero esto era un saqueo criminal flagrante, ocurriendo justo cuando la compañía luchaba por su vida financiera. Vio esto no solo como un robo, sino como una traición personal de Alejandro, quien debía saberlo y permitirlo. Armado con la carpeta, Fernando no fue a Alejandro, fue directamente a 2 de los miembros más antiguos e influyentes de la junta directiva, aliados suyos que también desconfiaban de la influencia de Isabel. Inés Mendoza, por su parte, fue más calculadora. Vio los documentos de Sofía como la bala de plata que había estado esperando. Sabía que Alejandro protegería a su hija, así que, en lugar de ir a la junta, filtró estratégicamente los documentos a un influyente columnista de chismes de negocios, conocido por su odio hacia el estilo de vida ostentoso de Sofía. Asegurándose de que la filtración pareciera provenir de una agencia de relaciones públicas rival y despechada, la implosión ocurrió 48 horas después. La junta directiva, y ya furiosa por la crisis de Vic, convocó una reunión de emergencia a la que Fernando presentó sus hallazgos sobre Ricardo. Al mismo tiempo, el artículo del columnista de chismes explotó en línea, detallando con sarcástico placer cómo la princesa de Valverde se pagaba a sí misma millones mientras las acciones de la compañía se hundían. La humillación pública fue inmensa. La escena en la sala de juntas de Valverde fue apocalíptica. Los miembros de la junta exigieron la cabeza de Ricardo. Alejandro, atrapado entre proteger a su heredero y salvar a su compañía del colapso total de la confianza de los inversores, se vio acorralado. La furia en sus ojos era volcánica. Mientras intentaba capear esta tormenta, Sofía irrumpió en la reunión, llorando histéricamente, sosteniendo una tableta con el artículo humillante. «Esto es tu culpa», le gritó a Ricardo. «Tu estupidez con los casinos nos ha puesto en el punto de mira». «¿Mi estupidez?», rugió Ricardo, su rostro pálido de pánico. «Al menos yo no fui tan idiota como para poner mi propio nombre en una compañía fantasma». Cabeza hueca. La fachada de unidad familiar se desintegró. Se insultaron. Se acusaron mutuamente, revelando pecados menores en su pánico. Mientras la junta observaba con horrorizado silencio y Fernando Valverde miraba con fría satisfacción, don Alejandro tuvo que elegir, para salvar a la compañía de cargos criminales inmediatos y apaciguar a la junta, hizo lo impensable. Sacrificó a sus hijos. Ricardo fue suspendido indefinidamente de todas sus funciones ejecutivas. Una humillación pública. Alejandro tuvo que usar otra gran parte de sus fondos personales restantes para reponer silenciosamente el dinero robado por Ricardo. Disfrazándolo como un error contable, Sofía fue obligada a cerrar Creativos Zenith y se le retiró el control de su división, siendo reasignada a un puesto titular sin poder real. Esa noche, la mansión Valverde no estaba en silencio, estaba muerta. Ricardo se había encerrado en su habitación, bebiendo. Sofía se había ido a una de las casas de campo, negándose a hablar con su padre. Doña Isabel intentó consolar a Alejandro, pero él la apartó. Estaba solo en su estudio,
Los monitores arrojando un brillo rojo sobre su rostro ceniciento había contenido la crisis, pero a un costo devastador había perdido miles de millones. El control de su junta y la lealtad de sus 2 hijos. La rabia de Alejandro ahora tenía un foco más nítido. Esto no era aleatorio. El ataque a Vic y luego, con precisión quirúrgica, los ataques simultáneos a sus 2 hijos, utilizando sus crímenes exactos contra ellos, era demasiado coordinado. Su mirada se posó en la invitación quemada de la fiesta en su papelera, Elara. La aparición de Elara no fue una coincidencia, fue una señal. Rechazando la idea de que ella pudiera ser la mente maestra, se aferró a la única conclusión que su orgullo le permitía a ella era el arma de Mateo Reyes. Él la estaba usando su conocimiento interno de la familia, desesperado, humillado y furioso. Alejandro hizo algo que había jurado nunca hacer. Llamó a la línea privada de Mateo Reyes. Un número que sus investigadores le habían costado una fortuna obtener. Un asistente con voz fría contestó al tercer tono: «Oficina del señor Reyes». Alejandro tragó saliva. Odiando la sensación de súplica en su propia garganta: «Soy Alejandro Valverde. Necesito hablar con Mateo Reyes inmediatamente. Es urgente». Hubo una pausa, tan breve que fue casi imperceptible, pero cargada de desdén. «Lo siento, señor Valverde», dijo la voz, tan impersonal como el hielo. «El señor Reyes ha instruido específicamente que no está disponible para usted, ni ahora, ni nunca». Antes de que Alejandro pudiera rugir una protesta, la línea quedó muerta. El clic de la llamada finalizada fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Era el sonido de su propio poder evaporándose. La humillación fue total, absoluta. Se quedó mirando el teléfono, su mano temblando de una ira tan pura que era casi paralizante. Ya no sospechaba. Ahora sabía. Esta guerra era personal, y de alguna manera, la hija que había desechado estaba en el centro de ella. Doña Isabel Valverde creía que el miedo era algo que ella infligía, no algo que experimentaba. Sin embargo, en los últimos días, el miedo se había convertido en su compañero constante. Era un sabor metálico en su boca al despertar y un peso opresivo en su pecho por la noche. La caída de Ricardo y Sofía, la furia impotente de su esposo y el silencio sepulcral de la mansión se habían combinado en una atmósfera de terror inminente. Pero no fue hasta esa tarde que el terror adquirió un rostro concreto. Un mensajero de una firma desconocida entregó una pequeña caja lacada en negro. No había remitente. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, no había ninguna nota. Solo había una fotografía, una imagen en alta definición, impresa en papel de calidad de archivo, del collar de esmeraldas que había usado en la fiesta, el collar que Alejandro le había regalado en su primer aniversario, el collar que había sido la pieza central de su triunfo sobre la primera esposa muerta de Alejandro y su hija. Isabel le dio la vuelta con dedos temblorosos. En el reverso, escrito con una elegante caligrafía, no había palabras, solo la dirección de una suite privada en el Hotel Imperium y una hora 4:00 p.m. Hoy sintió que la sangre abandonaba su rostro. Esto no era Mateo Reyes. Reyes no sería tan sutil, tan femenino en su amenaza. Era Elara, la niña que había destruido para asegurar su propio futuro, ahora regresaba para destruir el de ella. Por un momento, consideró decírselo a Alejandro, pero desechó la idea. Decirle que la hija que él despreciaba la estaba chantajeando por un crimen que él ni siquiera sabía que ella había cometido. No, tenía que ir. Tenía que enfrentarse a este fantasma y descubrir qué quería. Mintió a su esposo, diciéndole que necesitaba un tratamiento de spa urgente para calmar sus nervios destrozados, una excusa que él aceptó con un gruñido indiferente, demasiado consumido por sus propias batallas financieras. Isabel se vistió con el cuidado de un soldado preparándose para la batalla, eligiendo un traje de chaqueta de color marfil que proyectaba poder y control, pero ningún atuendo podía ocultar el terror que latía en su pulso. El Hotel Imperium era un territorio neutral de lujo extremo, un lugar donde los multimillonarios hacían tratos y los escándalos morían en silencio. La suite del ático era silenciosa,
La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, revelando a Elara. Estaba de pie junto a un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. No llevaba un vestido de noche ni un traje de poder. Llevaba unos sencillos pantalones de cachemira gris y un suéter de cuello alto a juego. Su cabello estaba suelto. Cayendo sobre sus hombros, parecía menos una ejecutiva y más una filósofa. Sostenía una taza de té. La calma que emanaba era más intimidante que cualquier muestra de ira. Isabel, gracias por venir. Por favor. Sientat, dijo Elara. Su voz tan tranquila como el resto de ella. La suite era minimalista, elegante y fría. Isabel permaneció de pie, agarrando su bolso como un escudo. No sé qué juego estás jugando, Elara, pero no tengo tiempo para esto. ¿Qué quieres? Dinero. ¿Es eso lo que te ha enseñado tu nuevo protector? A chantajear a tu familia, Schuvostemblo. Traicionando la arrogancia que intentaba proyectar, Elara se volvió lentamente del ventanal, sus ojos grises evaluándola sin calor. El dinero es un síntoma, Isabel, no la enfermedad, y tú eres la paciente cero en la casa Valverde. Se sentó en un sillón frente al que Isabel seguía de pie. Por favor, esto será más fácil si estás cómoda. A regañadientes, sintiéndose extrañamente como la subordinada, Isabel se sentó rígidamente en el borde de un sofá de seda. Hace 20 años, comenzó el oro. Su voz conversacional, como si discutiera el clima. Cometiste un error táctico. Creíste que yo era el objetivo, pero yo solo era un daño colateral. El verdadero objetivo era mi madre. Incluso después de muerta, necesitabas borrar su legado para asegurar tu posición. Necesitabas que Alejandro me viera como una traidora, para que él dependiera completamente de ti y de los hijos que le darías. El corazón de Isabel latía con fuerza contra sus costillas. No sé de qué estás hablando. Eres delirante. Elara tomó un sorbo de té. El 24 de mayo, 2 décadas atrás, visitaste una pequeña joyería en el distrito antiguo. Pagaste en efectivo $120 por una baratija. Una réplica de mala calidad de un broche de diamantes de mi madre. Fue esa baratija la que plantaste en mi mochila escolar. Después de haber escondido el broche real en tu propia caja fuerte, el collar de esmeraldas vino después, pero el método ya lo habías perfeccionado. Isabel se quedó sin aliento. Los detalles, la precisión. Había olvidado esa primera prueba. El broche. ¿Cómo podía saberlo? Nadie lo sabía. Estás mintiendo. Estás inventando historias. Elara inclinó la cabeza, una expresión de casi lástima en su rostro. Tu error fundamental, Isabel, es que siempre subestimaste la inteligencia de todos los que te rodean. Asumiste que yo era una niña estúpida. Asumiste que Alejandro era un tonto cegado por el amor. Y ahora, asumes que yo he venido aquí para discutir sobre joyas robadas hace 20 años. Elara se inclinó hacia adelante y colocó una tableta delgada sobre la mesa de café entre ellas. La pantalla estaba oscura. No me importa el pasado, Isabel. El pasado es solo un conjunto de datos que predice el comportamiento futuro, y tu comportamiento es notablemente consistente. Te gusta robar. Con un movimiento de su dedo, la pantalla se iluminó. No mostraba artículos de joyería. Mostraba extractos bancarios, movimientos de fondos, transferencias internacionales, mientras Alejandro estaba ocupado apagando los incendios que yo inicié con Ricardo y Sofía, explicó Elara, su voz bajando a un susurro clínico. Usaste la crisis como cobertura. El caos de la auditoría interna fue tu oportunidad perfecta. Durante las últimas 72 horas, has estado moviendo fondos sistemáticamente desde las cuentas de gastos discrecionales de la Fundación Valverde, una organización benéfica, a una sociedad fantasma en las Islas Caimán, una sociedad registrada a tu nombre de soltera. Isabel sintió que la habitación giraba. Era verdad. Había estado construyendo un nido de emergencia, aterrorizada de que el imperio de Alejandro se derrumbara y la dejara sin nada. Había visto el pánico en los ojos de su marido y había actuado por instinto, el mismo instinto de supervivencia depredador que la había llevado a incriminar a Elara hacía tantos años. Pensó que había sido brillante, moviendo pequeñas cantidades bajo el radar del caos financiero mucho mayor
680.000 euros. Continuó el Ara, como si leyera una autopsia, una cantidad modesta para los estándares de Valverde, pero no para la fiscalía. Malversación de fondos de una organización benéfica es feo, desordenado. UI, a diferencia de una disputa familiar de hace 20 años, es maravillosamente simple de probar. Los ojos de Isabel se clavaron en la pantalla, en los números que sellaban su destino. Estaba atrapada, completamente atrapada. ¿Qué quiere? Susurró Isabel, su fachada de marfil finalmente rota. Las lágrimas de terror brotaron en sus ojos. Lo vas a hacer público, vas a arruinarme. El Ara la observó por un largo momento. Su mirada analítica, no había odio en sus ojos, solo una fría finalidad. Lo que yo quiera es irrelevante. La pregunta es, ¿qué crees que hará Alejandro cuando vea esto? Esa fue la frase que la rompió. Isabel soltó un sollozo ahogado. Alejandro, su esposo, un hombre cuyo orgullo había sido destrozado, cuya fortuna estaba en peligro, un hombre que buscaba desesperadamente un traidor interno al que culpar por la filtración de información sobre sus hijos, si él descubría que su esposa, la mujer por la que había repudiado a su primera hija, le estaba robando activamente mientras su imperio ardía. Su furia no tendría límites. No la denunciaría a la policía. Eso sería demasiado público. Haría algo peor. La destruiría en privado. La despojaría de todo y la arrojaría a la nada. No. Por favor, suplicó Isabel, deslizándose del sofá al suelo de rodillas, una patética figura de seda marfil arruinada. Por favor, el Ara, haré cualquier cosa. Te daré dinero. Testificaré contra Alejandro, diré la verdad sobre lo que pasó hace 20 años. Por favor, no se lo enseñes a él. Era un colapso total, una desintegración completa de la personalidad. La orgullosa matriarca había desaparecido. Reemplazada por una cobarde aterrorizada, el Ara se puso de pie. Mirando a la mujer que se arrastraba a sus pies, no sintió triunfo, no sintió placer. Sintió el vacío de un problema matemático resuelto. No estoy interesada en tu testimonio, Isabel. Tus palabras no valen nada. Cogió la tableta de la mesa. No voy a mostrarle esto a Alejandro. Isabel levantó la vista. Un rayo de esperanza desesperada en su rostro lloroso. Aún no, añadió el Ara. Y esa esperanza murió instantáneamente. Te quedarás en esa casa. Continuarás desempeñando el papel de la esposa leal y esperarás. Cada vez que él entre en una habitación, te preguntarás si lo sabe. Cada vez que te hable, te preguntarás si es el día en que te destruirá. Vivirás con el mismo terror que intentaste infligirme a mí, pero el tuyo será peor, porque el mío fue injusto. Pero el tuyo es merecido. El Ara caminó hacia la puerta de la suite, dejando a Isabel sollozando en el suelo. Abrió la puerta y miró hacia atrás por última vez. Ah. Y una cosa más. Isabel, devuelve el dinero a la fundación antes de mañana al mediodía. Me gusta que mis libros estén equilibrados. Salió de la suite, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, dejando a su madrastra en las ruinas de la prisión psicológica que acababa de construir para ella. La segunda pieza del Imperio Valverde acababa de ser neutralizada, no con un ataque financiero, sino con la simple y elegante aplicación de la verdad. El golpe final no fue un susurro, fue un trueno. Llegó a las 9 de la mañana, justo cuando abría la bolsa de valores. No fue un rumor ni una filtración anónima, fue una declaración formal. Un anuncio oficial que se extendió por todas las terminales financieras del mundo. El grupo Aegis, liderado por Mateo Hayes, había iniciado una oferta pública de adquisición hostil por la totalidad del grupo Valverde. La oferta de compra era apenas un céntimo por encima del precio de las acciones, que ya estaba en su punto más bajo histórico. No era una negociación, era una ejecución. Era el movimiento final del depredador sobre una presa ya herida de muerte. En la sede de Valverde, el pánico se convirtió en un caos absoluto. Los teléfonos sonaban sin parar, pero eran llamadas de acreedores exigiendo sus pagos, no de aliados ofreciendo ayuda. Don Alejandro Valverde estaba en su oficina, con la misma ropa del día anterior,
su corbata aflojada y su rostro ceniciento. Había pasado la noche intentando conseguir un caballero blanco, un inversor amigo que lanzara una contraoferta y salvara a la compañía, pero nadie respondía a sus llamadas. La crisis de Vig, iniciada por Elara, había envenenado su crédito. El escándalo de sus hijos, diseñado por Elara, había destrozado su reputación. Estaba solo. Intentó llamar a su esposa, buscando algún tipo de consuelo o apoyo, pero Isabel no respondió. En la mansión, la matriarca de la familia Valverde era una cáscara vacía. Estaba sentada en el salón principal, inmóvil, mirando fijamente el collar de esmeraldas que ahora descansaba en su joyero como una bomba sin explotar. La prisión psicológica de Elara había funcionado a la perfección. Isabel estaba paralizada por el terror, atrapada entre el miedo a la exposición de Elara y el pánico a la ira de Alejandro. Era una aliada inútil, una reina de ajedrez caída. Alejandro reunió a la junta directiva en una llamada de emergencia. «Lucharemos contra esto», rugió, pero su voz carecía de la convicción de antaño. «Es un insulto. Reyes está usando a mi hija para destruirnos». Pero la junta ya no le escuchaba. Vieron la oferta de Aegis no como un insulto, sino como la única salida. Los bancos estaban a punto de ejecutar las deudas, lo que llevaría a la quiebra total. La oferta de Aegis, aunque dolorosamente baja, al menos pagaría a los accionistas algo antes de que todo se convirtiera en cero. No hay nada que luchar. «Alejandro», dijo Fernando, su hermano menor, con una voz fría y carente de emoción, «nos has llevado a la ruina. Tus hijos han saqueado la compañía y tu división de inversiones es una casa de fraude. La oferta de Aegis es la única opción sobre la mesa. El consejo votará para aceptarla». Fue la traición final, pero una que Alejandro, con sus propias acciones, había hecho inevitable. La llamada terminó. Estaba acabado, pero Alejandro Valverde no era un hombre que aceptara la derrota en una sala de juntas. Su rabia, ahora mezclada con una desesperación negra, necesitaba un objetivo físico. Si iba a caer, arrastraría a sus enemigos con él. Había una última confrontación que tener. Ignorando las súplicas de su secretaria, bajó al garaje, se subió a su Bentley y condujo él mismo a través de la ciudad. Con una imprudencia que rayaba en la locura, se dirigió directamente al corazón del territorio enemigo, la Torre Aegis. Irrumpó en el vestíbulo de mármol y cristal negro, un titán caído en medio del templo de su rival. «Quiero ver a Mateo Reyes», gritó al mostrador de seguridad. Los guardias se tensaron, pero antes de que pudieran moverse, la recepcionista, con una calma exasperante, levantó un dedo. «Un momento. Por favor, señor Valverde». El intercomunicador sonó suavemente. «Señor Reyes, el señor Valverde está aquí para...». La respuesta no vino de Mateo. Una voz de mujer, tranquila, clara y llena de una autoridad gélida, cortó el aire del vestíbulo. «Déjelo subir. Clara». «Lo veré yo». Alejandro se congeló. Reconoció la voz. No era una asistente, era Elara. La recepcionista le indicó el ascensor privado. La arquitecta lo espera en el piso 75. La arquitecta. La confusión y la furia luchaban en su mente mientras el ascensor subía en silencio. La puerta se abrió no a la oficina de Mateo, sino a una vasta suite de esquina. Era menos una oficina y más un centro de mando estratégico, con pantallas de datos cubriendo cada pared, mostrando los movimientos de capital global, los flujos logísticos y, en el centro, un intrincado diagrama de la estructura corporativa del Grupo Valverde, ahora brillando en rojo, de pie junto al ventanal, de espaldas a la puerta. Estaba Elara. Mateo Reyes estaba presente, pero se mantenía en un rincón, con los brazos cruzados, una presencia silenciosa y de apoyo. Esto era el escenario de Elara. «La arquitecta», escupió Alejandro, la palabra goteando desprecio. «Un título bonito. ¿Es eso lo que te llama Reyes mientras destruyes el nombre de tu propia familia?» Elara se giró lentamente. Su rostro estaba tranquilo. No había ira, ni triunfo, solo una inmensa y agotada finalidad.
Tú dejaste de ser mi familia en el momento en que elegiste la mentira de una advenediza por encima de la hija de tu primera esposa, y el nombre Valverde ya estaba destruido mucho antes de que yo interviniera. Desesperado, Alejandro cambió de táctica, dio un paso adelante, intentando forzar una intimidad que ya no existía. Elara, hija mía, detén esto. Detén Oreas. Es una locura. ¿No lo ves? Estás destruyendo tu propio legado. Extendió las manos en un gesto de súplica. Vuelve a casa. Te nombraré mi heredera. Ahora mismo. Te daré todo. Ricardo y Sofía. No son nada. Son débiles. Pero tú eres fuerte. Eres como yo. Siempre debiste ser tú. Despide a este hombre. Juntos podemos reconstruirlo. Elara lo miró fijamente, la oferta colgando en el aire como algo podrido. Luego, pronunció una sola palabra. No. El sonido fue tan absoluto como el cierre de la puerta de una bóveda. Nunca fue mi legado. Fue la tumba que construiste para mi madre. Ypsilon, yo no soy como tú. Alejandro. Yo no construyo sobre cimientos podridos. La rabia de Alejandro explotó. Fue Isabel. Esa mujer me envenenó contra ti. Me mintió. Fue su culpa. Yo fui cegado. Fue la última y patética excusa de un hombre que nunca había aceptado la responsabilidad de nada. Elara sacudió la cabeza, casi con lástima. No. ¿De verdad crees que todo esto, el colapso de un imperio, se trata de un collar robado hace 20 años? ¿Crees que soy tan pequeña? La mentira de Isabel solo funcionó porque le diste terreno fértil. Continuó ella. Su voz cortante como un bisturí. Ella te dio la excusa que necesitabas para borrarme a mí. El último recordatorio de tu conciencia. No podías soportar mirarme a los ojos. No mientras estabas ocupado convirtiéndote en el monstruo que eres. Se volvió hacia la pantalla principal y con un toque, las finanzas de Big desaparecieron, reemplazadas por algo mucho más antiguo. ¿Crees que tu corrupción comenzó con Big? Preguntó. En la pantalla aparecieron documentos, contratos de construcción de hacía 25 años, informes de inspectores falsificados, órdenes de soborno a funcionarios municipales, el proyecto del Distrito Oeste, tu primer gran contrato, el que te convirtió de un pequeño constructor en un magnate. Los ojos de Alejandro se abrieron de horror. Eso era imposible. Esos registros estaban enterrados. Usaste materiales de calidad inferior para ahorrar costes, narró Elara. Su voz sin emociones. El ala sur se derrumbó durante un pequeño terremoto. 3 trabajadores murieron. Sus familias fueron silenciadas con pagos miserables. Mi madre lo descubrió. Discutió contigo. Te suplicó que lo corrigieras. Fue el comienzo de su enfermedad. No es así. Se consumió de dolor al ver en qué te habías convertido. Y cuando murió, yo era la única que quedaba que conocía la verdad. Alejandro retrocedió, como si hubiera sido golpeado físicamente. No, eso no es verdad. Isabel mintió sobre una joya. Lo interrumpió Elara. Su voz, ahora resonando con el peso de 2 décadas de justicia reprimida. ¿Tú construiste un imperio sobre tumbas? Yo no ataqué al grupo Valverde por lo que me hiciste a mí. Lo ataqué por lo que es. Una entidad criminal, y tú eres su corazón. El hombre se derrumbó. La fuerza que lo había sostenido durante 50 años se evaporó, dejándolo como una cáscara arrugada en un traje caro. Se desplomó en una de las sillas. Su rostro entre las manos estaba completamente roto. No solo estaba arruinado financieramente, estaba expuesto criminalmente. Fue entonces cuando Mateo Reyes habló por primera vez. Su voz profunda y firme. La oferta de adquisición de Aegis no es negociable. Alejandro, es su única salvación. Cuando tomemos el control, limpiaremos los libros, enterraremos su pasado criminal junto con el resto de la podredumbre. A cambio, usted se retirará inmediatamente. Citando razones de salud, no recibirá ninguna compensación. Sus acciones no valen nada. Sus hijos enfrentarán cargos por su propio fraude. Pero usted simplemente desaparecerá. Es eso. O Elara entrega esta carpeta. Señaló el archivo del Proyecto Oeste. Al Fiscal General. Él ha sido misericordiosa. Alejandro no levantó la vista. Solo asintió.
Un movimiento tembloroso y derrotado. Había perdido todo. A manos de la hija que había considerado menos que nada, Elara no lo miró. Se volvió hacia la ventana, observando la ciudad que ahora estaba, en efecto, bajo su control. Mateo, por favor, acompaña al señor Valverde fuera, dijo, su voz tranquila de nuevo. La tormenta había pasado. Tengo que empezar a planificar la reestructuración, la casa Valverde, construida sobre mentiras, acero y sangre. Había caído. El ascensor se cerró, sellando el destino de Alejandro Valverde con un susurro neumático. Elara permaneció inmóvil frente al ventanal, observando el tráfico de la ciudad moverse muy abajo. Un sistema complejo ajeno al drama humano que acababa de concluir. El silencio en la oficina estratégica era profundo, roto solo por el suave zumbido de los servidores que procesaban la adquisición. Mateo Reyes se acercó, deteniéndose a varios metros de distancia, dándole el espacio que había ganado. Se acabó. Elara, dijo suavemente. Su voz, normalmente tan decisiva, tenía un matiz de finalidad respetuosa. Elara asintió lentamente, sus ojos grises fijos en el horizonte lejano. No, respondió ella. Su voz, apenas audible, aún no. Acaba de empezar. Mateo la entendió. Destruir había sido la parte fácil, la conclusión necesaria de una ecuación de 20 años. Ahora venía el trabajo más duro, la creación. La oferta de Aegis fue aceptada por la Junta de Valverde esa misma tarde, en una votación unánime y desesperada. El imperio construido sobre el orgullo de Alejandro Valverde ahora pertenecía al conglomerado, dirigido por su hija repudiada. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad controlada. La arquitecta, que antes era un nombre en clave fantasmal, se convirtió en una presencia muy real en la antigua sede de Valverde. Elara lideró personalmente el equipo de transición de Aegis. Se movía por los pasillos con una calma analítica, su presencia desmantelando décadas de nepotismo y corrupción. No hubo gritos ni ejecuciones dramáticas, simplemente hubo eficiencia. Los ejecutivos corruptos se encontraron con que sus accesos eran revocados y sus contratos rescindidos, reemplazados por profesionales competentes elegidos por Elara. El destino de los Valverde se resolvió con la misma precisión clínica. Don Alejandro cumplió su parte del trato, firmó los documentos de renuncia y transferencia, luego desapareció. Un breve comunicado de prensa, redactado por el equipo legal de Aegis, anunció su retiro inmediato por graves motivos de salud. Se fue a un exilio autoimpuesto en una propiedad no revelada, despojado de su poder, su fortuna y, lo más importante, su nombre. Era un fantasma social, borrado del mundo que había dominado. Ricardo y Sofía no recibieron tal misericordia. Con Aegis controlando los libros, las pruebas de su malversación y fraude eran innegables. Alejandro, ahora impotente, no podía protegerlos. Elara entregó los archivos completos a la Fiscalía General. Sus arrestos fueron discretos pero definitivos. La prensa, que una vez los había adorado como a la realeza corporativa, ahora se deleitaba con sus fotos policiales. Fueron liberados bajo una fianza que apenas pudieron pagar, sus cuentas congeladas, enfrentando cargos que casi con seguridad los llevarían a prisión. En cuanto a doña Isabel, su destino fue el más silencioso. Con la caída de Alejandro y el congelamiento de todas las cuentas familiares, su nido de emergencia robado se convirtió en su única obsesión. Pero, como Elara había exigido, el dinero ya había sido devuelto. Cuando los bancos tomaron posesión de la mansión y sus activos, Isabel se encontró exactamente donde había temido sin nada. Fue vista por última vez saliendo de la mansión con una sola maleta, su rostro una máscara de terror envejecido. Su prisión psicológica se había convertido en una realidad literal. Una semana después de la adquisición, Elara hizo una última visita a la mansión Valverde. Ya no era un hogar, era un activo embargado, vacío y silencioso. Los muebles caros estaban cubiertos con sábanas blancas, dándoles la apariencia de lápidas en una cripta. El aire estaba viciado. Con olor a polvo y decadencia, caminó sola por el gran salón, sus pasos resonando en el mármol frío. Aquí fue donde Sofía se había burlado de ella.
Allí estaba la escalinata, desde la cual Alejandro la había mirado con fría indiferencia. Subió al antiguo estudio de su padre. Los monitores estaban oscuros. El escritorio vacío. Se detuvo frente al retrato del fundador, el hombre cuyo legado Alejandro había afirmado proteger mientras lo corrompía. No sintió triunfo. La rabia que la había impulsado durante años se había disipado, reemplazada por una profunda sensación de liberación. La niña de 14 años que había sido arrojada a la lluvia, finalmente podía descansar. El peso de 20 años de injusticia se había levantado, no por la venganza, sino por el simple restablecimiento del equilibrio. Se dio cuenta de que nunca había querido destruirlos, había querido que la vieran, que reconocieran la verdad, pero había aprendido que algunas personas están tan consumidas por sus propias mentiras que la verdad actúa como un veneno. Su familia no había sido destruida por sus acciones, simplemente se habían derrumbado bajo el peso de sus propios pecados. Cuando ella finalmente les quitó los puntales, la casa Valverde se había podrido desde adentro mucho antes de que ella pusiera el primer explosivo estratégico. Salió de la mansión sin mirar atrás, cerrando la puerta principal con un sonido sólido y definitivo. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El mismo Maybach negro estaba esperando, pero esta vez, Mateo no estaba en el asiento del conductor. Estaba de pie junto a la puerta trasera abierta, pero no la abrió para ella como un protector, la miraba como a una igual. Presidenta del nuevo grupo Aegis Valverde, dijo él, con una leve sonrisa en sus labios. Suena bien. El Ara le devolvió la sonrisa. La primera sonrisa genuina y relajada que había sentido en 2 décadas. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Mateo, hay que salvar empleos, reconstruir divisiones, crear algo que realmente perdure. No entró por la puerta trasera. Caminó hacia el lado del pasajero delantero y abrió su propia puerta. Un simple acto de independencia. Mateo entendió el gesto y entró por el lado del conductor. El coche se alejó de la mansión vacía, dejando atrás las sombras del pasado. No conducían hacia la noche, sino hacia el resplandor de las luces de la ciudad, hacia el futuro que ahora ella controlaría. El Ara no miró atrás. La paria había desaparecido. El fantasma había sido exorcizado, sentada en la oscuridad, con el resplandor del tablero iluminando sus rasgos serenos. El Ara, la arquitecta, comenzó a diseñar los planos para el nuevo amanecer.